Dicen que el dolor te transforma. Desde que tengo uso de razón, siento que mi vida ha estado llena de dolor, como la de cualquier ser humano, obviamente. Pero siento que ese dolor a mí me llevó a un estado de disociación mente y cuerpo. Así que cuando me encontré con la práctica de yoga, a la que yo iba simplemente porque vi que era un espacio de silencio y yo tenía una vida súper estresada y solo estaba en el hacer más, ahí entendí poquito a poco lo que era el ser y conectaba mucho con todas esas reflexiones y lecturas que yo tenía desde niña de forma innata, no porque tuviese a Schopenhauer en mi librería de casa, en la biblioteca, o porque tuviese el Bhagavad Gita, sino porque yo leía una novela y esta me hacía reflexionar y volar a lugares y plantearme cuestiones filosóficas. No solo quién soy, hacia dónde vamos y dónde vengo, sino ¿es esto la vida? ¿La vida tiene significado o no la tiene? ¿Tiene algún propósito? ¿Me merece la pena vivir? ¿Para qué vivo? ¿Por qué morimos? Y todo eso fue formando parte de cómo yo percibía la realidad. Así que cuando estaba en estas clases en las que comencé, yo no sabía ni que había estilos de yoga, no sabía lo que significa esa palabra, solo sabía que a mí me ayudaba a estar en paz y a conectar con un silencio, una quietud que en mi casa era inexistente, que en mi vida ajetreada no tenía espacio ni cabida. Desde ese dolor llegué a la paz, porque el dolor también es una puerta. No es una condena, al contrario. Todo dolor empieza con un susurro que se convierte en un grito y si sabemos escucharle, vamos a poder acceder a un sitio de paz inquebrantable, que es como a mí me gusta llamarle. También confiando en la vida, teniendo fe en el proceso. Pero esto te lo da cada día. No podemos levantarnos y decir voy a confiar, sino que la confianza en sí viene de estar conectada con tu criterio. Pero para estar conectada con tu criterio tienes que estar conectada con tu cuerpo, no solo con tu mente. Entonces, la práctica de yoga me dio esa conexión a que mente y cuerpo fueran siempre de la mano, fueran uno, porque son indisociables. Y desde ahí conecté con mi alma, con mi ser, con mis profundidades. Y desde que estoy ahí me he dado cuenta que ya nunca puedo dejarlo. Y esa es una realización maravillosa. La parte física me ha llevado a la práctica que tengo ahora, que es una práctica mucho más devocional, más interna, digamos. Y conecté con la parte más devocional del yoga, que es ese Bhakti Yoga, que es el yoga del amor, y descubrí un mundo en el momento en el que escuché la primera vibración del sonido del armonio. Desde entonces, bueno, empecé a cantar mantras, a tocar el armonio y ahí realmente es cuando conecté con algo mucho más grande, algo que yo en el fondo yo creo que sabía que tenía dentro, que creo que todos lo tenemos, es esa parte más divina dentro de nosotros, pero a través de los mantras he logrado conectar mucho más con ello. Y ahora sí que es verdad que es una herramienta muy potente que me ha dado el yoga y que intento compartir con todas las personas con las que me rodeo. Y realmente veo el cambio no solo en mí, sino en los demás también. Conectar con aquello que pensaba que nunca iba a conectar. Yo siempre veía en los demás como que eran buenos en algo, vamos a decirlo, y yo era como, siempre estaba como en un segundo plano, siempre. Y al final, cuando tomas conciencia o conectas con este tipo de prácticas, al final te colocas en tu lugar en el mundo. Yo creo que eso es importante, el colocarte en tu posición y saber aquí estoy yo y esta es mi vida, y al final eres el protagonista de tu vida. Hay una frase de una canción que escucho últimamente mucho que dice que ahora me doy cuenta de que el gran maestro es un abismo. Y yo creo que esta formación es eso, lanzarte a ese abismo y a través de ello descubrir los grandes aprendizajes que te va a traer esta formación. Cuando nos entregamos un poquito a lo desconocido, que a veces da vértigo, pero te permite ver la vida desde otro lugar, y yo creo que esta formación lo que te va a hacer es
darte la vuelta quizás a todo lo que pensabas o todo lo que creías que era, pero quizás te da una versión más verdadera de lo que tú eres. El yoga fue algo que siempre quería probar y nunca llegaba el momento, ¿no? Hasta pues un día decidí, pues ya está, pues voy a probar. Y yo me puse un vídeo de YouTube y empecé, como supongo que mucha gente, sin saber realmente qué hacer, y pues durante unos meses yo practicaba en mi salón con una manta en el suelo viendo vídeos de YouTube, y pues de ahí decidí que yo sí quería alguien para guiarme y empecé a practicar con una profe. No fue la mejor experiencia, pero sí empecé como a entender un poquito mejor cómo funcionaba el mundo del yoga. No era simplemente hacer posturas. Y aparte de ahí, pues me mudé de ciudad y ahí sí, como empecé a practicar de manera más continua, empecé a probar diferentes estilos y empecé como a notar cambios en mí, en mi comportamiento, también cómo me hablaba a mí misma, y pues yo creo que como con eso ya realmente empecé como a querer aprender más y me apunté en una formación de yoga con la intención de profundizar. Y es cierto que, bueno, al principio me gustaban más sus estilos más dinámicos, quizás porque naturalmente no soy una persona que le gusta moverse mucho, vengo del mundo del deporte, pero desde que empecé a practicar Ashtanga fue como, no quiero decir flechazo, pero sentía que ahí sí había una conexión, quizás fue por mi profe, y desde entonces pues me dedico, ¿no? Bueno, no a nivel profesional, pero a nivel como de práctica, a la Ashtanga. Que es cierto que a mí me gusta también impartir clases de Yin y también practico puntualmente prácticas de Yin. Y a mí me gusta mucho como hacen como una pareja, ¿no? Esos dos estilos. La Ashtanga es un estilo pues dinámico, bastante más físico que quizás el Yin. Yin Yoga es un estilo pasivo, pero a mí me gusta como los efectos que tienen, ¿no? Esa combinación en mí. Muchas veces es difícil poner en palabras, ¿no? Pero sentir mucho más como en mí, como a gusto, haber llegado como al hogar, ¿no? El yoga o practicar yoga, ¿no? Me ha permitido conocerme mejor, me ha permitido como tener una relación sana conmigo, y una cosa que sí noto mucho es que la conversación que tengo conmigo misma, esa voz, ¿no? que tenemos todas dentro, pues me dice cosas mucho más bonitas que antes, y eso sí lo agradezco. Pues esta formación sería la definitiva, ¿no? A mí me pasó con la primera formación que me quedé no completamente a gusto, ¿no? Sentía que me abría puertas, pero no me daba respuestas a cosas, y yo creo que esta formación sí. Su formato, ¿no? de empezar primero con un año de autoconocimiento, de empezar a conocerte a ti primero, yo creo que es fundamental, porque ¿cómo vamos a empezar a impartir, ¿no? prácticas con a otras personas si primero no nos conocemos a nosotras mismas? Esta formación está pensada con muchas personas colaboradores desde ámbitos muy diferentes, ¿no? Que no es solamente una formación de yoga,
es mucho más allá y yo creo que esta es la razón por la que esta formación va a ser la definitiva, ¿no? La razón por la que sí, la gente debería apuntarse. Dentro del mundo de yoga, ¿no? Las personas que colaboramos o las personas que sí vamos a estar impartiendo diferentes estilos de yoga o diferentes módulos, pues cada persona venimos de formaciones y diferentes, ¿no? Que eso en sí ya da mucha riqueza a lo que va a ser esta formación, esta profundidad. Lo primero que se me viene a la mente es la muerte de mi madre, que murió cuando yo tenía 16 años, además fue después de una enfermedad que duró varios años y fue bastante duro. Y no sé si es casualidad, pero fue justo en esa época donde además, bueno, yo estaba gestionando como podía la situación y mi forma en ese momento de gestionarlo, que bueno, yo siento que no tenía las herramientas suficientes, fue bloquear las emociones y no expresarlas. Entonces fue justo en esa época, con 16, 17 años, que asistí a mi primera clase de yoga. Y es verdad que no empecé a ir de forma constante a clase, pero fue como el primer encuentro, ¿no? Con el yoga y con la meditación. La práctica de yoga y de meditación me hicieron conectar con mi cuerpo y a través del cuerpo conectar con mis emociones, ¿no? y poder empezar a expresarlas. Me di cuenta de cuánto somatizaba todo eso que me estaba guardando para mí. Bueno, y cómo realmente todavía lo hago cuando no expreso lo que siento, cómo todo eso se expresa en mi cuerpo, ¿no? A través de, bueno, de otras cosas, ¿no? de cosas más físicas, de enfermedades. Y realmente a través del cuerpo cómo puedes conectar, ¿no? Con esa parte tuya más emocional, más profunda, más sutil. Entonces, la práctica de yoga físico te ayuda a acceder de manera más profunda a todo tu mundo interno. Bueno, siento que la práctica me ha traído mucha presencia en la vida, que me ha ayudado a conectar más conmigo misma, pero también me ha hecho cambiar el cómo me vinculo con los demás, cómo me relaciono con el mundo. Siento que me trae relaciones más profundas, más intensas, me hace relacionarme con más compasión, con más empatía. Me ha traído también el querer comprender más al otro, el querer ayudar, el querer ponerme en la piel de la otra persona. Al final me he acabado dedicando a ello, ¿no? Este interés, esta necesidad por comprender y querer ayudar a los demás. Esta es la formación que me hubiese gustado hacer cuando empecé a formarme como profe de yoga, porque es una formación que no solamente se centra en el yoga y en la meditación, sino que abarca mucho más y donde se unen todas las inquietudes que tenemos cada uno de los profesores. Porque es verdad que nos une este afán de conocer y de ayudar y de comprender y de estar conectados con los demás, pero luego somos muy distintos entre nosotros y cada uno tenemos nuestro granito de arena para aportar. Entonces es una formación muy completa donde va a haber mucho yoga, mucha meditación, pero también vamos a hablar mucho sobre trauma, sobre psicología, va a haber bhakti, vamos a conectar con la filosofía, entonces vas a poder profundizar mucho más en tu camino. Una característica muy natural e innata en mí, que es el inconformismo, la rebeldía, la cual me hizo tener sin duda una relación difícil con mi familia, con mis padres, pero a la vez esa falta quizá de un vínculo seguro y cercano me hizo abrirme y explorar muchos caminos nuevos a nivel relacional y vincular. Y bueno, diría que ese inconformismo, esa rebeldía, sin duda
sigue formando parte de quién es Fico hoy. En un punto determinado de mi vida comencé a sentir una cierta inquietud por esa parte más espiritual del ser humano, así que comencé a leer sobre yoga, sobre budismo, viajé a la India, varias veces a Nepal, estuve en monasterios tibetanos y bueno, sin duda al viajar a esa zona del mundo conecté con una cultura en la cual la dimensión espiritual es como algo muy fundamental y muy característico de la vida cotidiana del ser humano. La muerte de mi padre y el nacimiento de mi hijo, dos hechos vitales muy cercanos en el tiempo y que me hicieron plantearme grandes cuestiones como quiénes somos, qué hacemos aquí, qué merece la pena de todo esto, qué es lo verdaderamente importante y qué es o qué huella quiero dejar en este mundo cuando yo me vaya. Pues llevo a este camino del yoga, de la exploración espiritual, de la filosofía, sin duda atraído por el movimiento. El movimiento para mí siempre fue una herramienta a través de la que poder sanar tanto el cuerpo como la mente, y la parte de asana, de posturas del yoga, sin duda fue lo primero que me atrajo. Y fue sin duda la puerta a poder investigar después sobre su filosofía, sobre la historia que había detrás, sobre incluso la psicología que anidaba detrás de toda esta forma de pensar, de todos estos pensamientos y todas estas ideas. Esta mirada a través de este prisma del yoga y de la psicología y la espiritualidad es la que más nos acerca a la verdadera noción de lo que realmente somos. No somos entes separados, no somos el resultado de nada, sino que somos simplemente el proceso. Somos aquello que está interconectado a todo el universo que nos rodea. Y esa idea de la interconexión de todo, sin duda, a mí personalmente me produce una paz inconmensurable. Para llegar a este estado de bienestar, de calma, de paz, que todos andamos buscando, es muy necesario que haya una persona o varias personas que te guíen en este camino, pero para al final realmente darte cuenta que la respuesta ya estaba dentro de ti. Aún así, siento que es muy necesario tener cerca a esas personas que te sostengan, que te acompañen en el camino de esa búsqueda. Probablemente todos los maestros, los gurús que hayas conocido, te hayan dicho que busques dentro de ti, que descubras quién eres realmente, pero en realidad todo esto no sirve para nada, más allá de darte cuenta de que nunca estuviste allí donde creías que estabas y que no existe ningún yo separado del universo. Y ahí está la magia, creo, de esta formación, llevarte a esa idea, por este camino. Siento que esta formación da mucho peso a uno de los elementos centrales que lo mueven todo, tanto fuera como dentro de ti, que es el cuerpo. Creo que a través del cuerpo es donde enfermamos y es donde podemos llegar a volver a sanar, manteniendo un equilibrio interno de tu sistema nervioso autónomo, de tu mente, de tu cuerpo y de tu espíritu. Y esta formación reúne todo eso. El viaje del ser comienza con un recorrido de autoconocimiento, en el que conocerse a una misma, a uno mismo, es un deber, es caminar el sendero de la verdad, el sendero de la virtud, como dirían los estoicos. Y para ello nos rodeamos de grandes colaboradores, expertos en materia, pero que sobre todo tienen algo en común. Todos y todas viven desde la autenticidad. Para vivir desde la autenticidad es requisito imprescindible querer ver la verdad sobre todas las cosas y caminar el camino de la alegría con vulnerabilidad. En el segundo año del curso conocerás al universo, porque todo lo que vas trabajándote, que no es solo ese año, es para toda la vida, como bien sabemos, lo vamos a ir entregando y aprender estrategias, herramientas, métodos pedagógicos para entregarlo de la forma más auténtica para ti, porque cada persona tenemos dones distintos. Entonces, vivir lo que somos y ver lo que no somos nos ayuda a caminar
este camino de autoconocimiento para poder entregarnos desde ese lugar.